This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Imagina que en este preciso momento, los cielos se abren y el Hijo de Dios regresa con gran gloria y majestad. La tierra tiembla, las naciones se conmueven y cada persona se enfrenta a la realidad innegable de que Jesús ha vuelto. Ahora te hago una pregunta. Si Jesús regresa hoy, ¿estás preparado para rendirle cuentas? La Biblia nos advierte claramente que el regreso de Cristo no será un mito ni un evento lejano, sino una verdad segura y cercana. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús nos dejó una promesa inquebrantable. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección, también volverá en el momento determinado por el Padre. En el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles confirmaron esta verdad a los discípulos. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero aquí está la gran pregunta que debemos hacernos con total sinceridad. ¿Estamos listos para ese encuentro? ¿Nuestra vida refleja el fruto de una fe genuina? ¿O hemos caído en la indiferencia espiritual, creyendo que todavía hay tiempo para cambiar? Las Escrituras nos exhortan a estar preparados en todo momento, porque el día y la hora del regreso de Jesús son desconocidos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 44, encontramos una advertencia crucial. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este mensaje no es para infundir miedo, sino para despertar nuestra conciencia espiritual. Jesús vuelve, y cuando lo haga, cada uno de nosotros deberá rendir cuentas ante Él. En los próximos minutos, exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre este evento glorioso y cómo podemos vivir de manera que, cuando ese día llegue, podamos escuchar las palabras más anheladas por todo verdadero creyente. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. ¿Estás listo? A lo largo de la historia, muchas generaciones han esperado la venida del Mesías, y después de su primera llegada, la promesa de su retorno ha sido el anhelo y la esperanza de millones de creyentes. Sin embargo, el mundo ha seguido su curso, y muchos han caído en la incredulidad, preguntándose si realmente Cristo volverá. La humanidad ha sido testigo de guerras, terremotos, hambrunas, apostasía y corrupción moral. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de su segunda venida? ¿Es una realidad inminente o solo una idea lejana? Desde los tiempos de los apóstoles, la certeza del regreso de Cristo ha sido una enseñanza central de la fe cristiana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, Jesús mismo anunció con claridad lo que sucederá en ese gran día. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Estas palabras no son simbólicas ni metafóricas. Jesús no dijo que regresaría en espíritu, ni que vendría solo a los corazones de los creyentes. Dijo que todo ojo le verá, que su venida será con gloria y que su aparición será innegable. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan confirma esta verdad con una proclamación poderosa. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es importante notar que la segunda venida de Cristo no será un evento secreto ni discreto. No será una manifestación espiritual que solo algunos percibirán. Será un acontecimiento universal, donde tanto los creyentes como los incrédulos serán testigos de su gloria. Ahora bien, muchos han dudado de esta promesa, argumentando que han pasado siglos y nada ha sucedido. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esta actitud en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El escepticismo no es nuevo. Desde los tiempos antiguos, la gente ha ridiculizado la idea de un juicio divino, creyendo que el mundo continuará indefinidamente sin ninguna intervención de Dios. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que el Señor no retarda su promesa, sino que tiene un propósito con el aparente retraso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 leemos: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, ha extendido el tiempo de gracia para que más personas puedan arrepentirse y volver a Él. Pero esto no significa que su venida no sucederá. La misma Escritura nos advierte que cuando el día llegue, vendrá de manera repentina e inesperada. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La humanidad estará distraída con sus propias preocupaciones, creyendo que todo continuará igual. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el Señor irrumpirá en la historia y traerá consigo el cumplimiento de todas sus promesas. Por esta razón, Jesús nos dio señales claras sobre los tiempos finales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, dijo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos han estado ocurriendo a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos se intensificarán de una manera sin precedentes. La maldad aumentará. La persecución contra los creyentes se intensificará y la apostasía se hará más evidente. Sin embargo, a pesar de estas señales, el regreso de Cristo será una sorpresa para muchos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 36, Jesús nos advierte: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto significa que ninguna predicción humana puede determinar con exactitud cuándo ocurrirá. No es nuestra tarea calcular fechas, sino estar preparados en todo momento, viviendo en santidad y en comunión con Dios. El mensaje central de la segunda venida de Cristo no es provocar temor,
sino llamar a la vigilancia y a la fidelidad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, se nos hace una pregunta fundamental. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El conocimiento de que Jesús volverá no debe dejarnos indiferentes. Al contrario, debe impulsarnos a buscar una vida que honre a Dios, a perseverar en la fe y a compartir el Evangelio con aquellos que aún no han conocido la verdad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, encontramos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Es la voz de Jesús asegurando una vez más su regreso. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo volverá, y cuando lo haga, su llegada será gloriosa e innegable. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es: ¿estamos listos para ese día? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O hemos caído en la distracción y la apatía espiritual? Cada momento que pasa nos acerca más al cumplimiento de esta promesa. La misericordia de Dios aún nos da tiempo para arrepentirnos y prepararnos, pero ese tiempo no será eterno. La certeza de su regreso no debe ser solo un conocimiento teórico, sino una verdad que transforme nuestra manera de vivir. Jesús viene pronto. La única pregunta es: ¿estaremos preparados para recibirlo? Desde el principio de la creación, Dios ha establecido que todo ser humano será llamado a rendir cuentas. Nada queda oculto ante los ojos del Señor. Cada palabra, cada pensamiento y cada acción serán revelados y juzgados con justicia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice con claridad: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio es inevitable. No habrá favoritismos ni formas de escapar. Todos, sin excepción, estaremos delante del Señor para dar cuenta de nuestra vida. Algunos creen que pueden esconder sus pecados o que podrán justificarse en aquel día, pero la Biblia nos advierte que Dios todo lo ve. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 2 y 3, Jesús nos advierte: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El juicio de Dios será justo y perfecto. No habrá errores ni corrupción. En el libro de los Salmos, capítulo 96, versículo 13, se nos recuerda que el Señor juzgará con equidad, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este juicio será diferente para creyentes e incrédulos. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, no será un juicio de condenación, sino de recompensas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, Pablo explica cómo las obras de los creyentes serán probadas por fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto significa que no todos recibirán la misma recompensa. Algunos habrán vivido con fidelidad y recibirán galardones eternos, mientras que otros, aunque salvos, verán cómo sus obras se consumen porque no edificaron sobre el fundamento de Cristo. Para los que rechazaron a Cristo y vivieron en rebeldía contra Dios, el juicio será de condenación. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, se nos describe la escena del juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos que hay dos tipos de registros: los libros donde están escritas las obras de cada persona y el libro de la vida, donde solo están los nombres de aquellos que han recibido la salvación por medio de Cristo. Aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida enfrentarán la condenación eterna, como lo declara el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es inapelable. No habrá segundas oportunidades. Dios no es un juez que pueda ser sobornado ni influenciado. Su justicia es absoluta. En el libro del Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, se nos recuerda que cada obra será juzgada, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ante esta realidad, muchos intentan justificarse, diciendo que han sido buenas personas o que han hecho obras de caridad. Pero la salvación no se obtiene por méritos humanos, sino por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, Pablo lo deja claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quienes han rechazado a Cristo enfrentarán la justicia de Dios sin ningún mediador. Ya no habrá excusas ni argumentos. En la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo advierte lo que ocurrirá con aquellos que no se arrepienten. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos hoy en día se burlan del juicio de Dios, creyendo que no habrá consecuencias por sus acciones. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que el Señor no tomará por inocente al culpable. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, se nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio es inmutable. Si sembramos en la carne, cosecharemos corrupción. Si sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Por esta razón, debemos tomar con seriedad
la advertencia de la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 2, se nos insta a no postergar nuestra decisión de buscar a Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El juicio de Dios es una realidad innegable. No importa si alguien cree en él o lo rechaza, porque su cumplimiento no depende de la opinión humana, sino de la voluntad soberana del Señor. La única manera de estar preparados es rendirse a Cristo, vivir en obediencia a su palabra y perseverar en la fe. Cada día que pasa nos acerca más a ese momento. Cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. No podemos vivir como si nunca fuéramos a dar cuentas. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Dios no solo juzgará nuestras acciones, sino también nuestras palabras y pensamientos. Todo lo que hemos dicho y hecho estará expuesto ante su presencia. No hay lugar para la indiferencia ni para el engaño. El tiempo de gracia todavía está abierto. El Señor nos llama a arrepentirnos, a buscarle con sinceridad y a vivir conforme a su voluntad. La pregunta no es si habrá juicio, sino si estamos preparados para enfrentarlo. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó enseñanzas profundas sobre la importancia de estar preparados para su regreso. Una de las parábolas más impactantes y reveladoras sobre este tema es la parábola de las 10 vírgenes, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. En esta historia, Jesús nos muestra una gran verdad espiritual. No todos estarán listos cuando Él vuelva, y solo aquellos que se han preparado podrán entrar en su reino. El pasaje dice así: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas». Aquí vemos dos grupos distintos de personas: las prudentes, que llevaron aceite extra, y las insensatas, que no se prepararon adecuadamente. En la cultura judía, las bodas eran eventos largos que podían durar varios días, y era costumbre que las amigas de la novia esperaran la llegada del esposo con lámparas encendidas. Estas lámparas necesitaban aceite para seguir brillando, y sin él, la luz se apagaría. El aceite en esta parábola representa la presencia del Espíritu Santo y la vida de obediencia y comunión con Dios. Mientras que las vírgenes prudentes se aseguraron de tener suficiente aceite para sostener su luz, las insensatas no se preocuparon por su provisión espiritual. El relato continúa en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 5 y 6. «Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle». Este detalle es crucial. El esposo tardó más de lo esperado, y todas, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. Esto nos recuerda que la espera del regreso de Cristo puede parecer larga, y muchos pueden distraerse o relajarse espiritualmente. Sin embargo, la diferencia entre ambos grupos no fue el hecho de dormirse, sino la preparación previa. En el versículo 7, vemos la reacción de las vírgenes ante la llegada del esposo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas reaccionaron al llamado. Todas quisieron estar listas para el encuentro con el esposo. Pero aquí es donde ocurre la gran diferencia entre las prudentes y las insensatas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Las insensatas se dieron cuenta demasiado tarde de que no tenían suficiente aceite. Intentaron obtenerlo de las prudentes,
Pero esto no era posible. Cada persona es responsable de su propia relación con Dios. Nadie puede vivir de la fe prestada de otro. En el versículo 10, Jesús describe lo que ocurrió mientras las insensatas buscaban aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este es el momento más impactante de la parábola. Aquellas que estaban listas entraron, pero las que no estaban preparadas quedaron afuera. La puerta se cerró. No hubo una segunda oportunidad. Cuando las insensatas regresaron, intentaron entrar, pero la respuesta fue devastadora. En los versículos 11 y 12 leemos: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, no os conozco. Estas palabras reflejan la realidad del juicio final. Muchos intentarán entrar en el reino de los cielos cuando ya sea demasiado tarde. Jesús nos advierte sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La parábola de las 10 vírgenes concluye con una advertencia clara en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta enseñanza de Jesús tiene un mensaje directo y contundente para todos los creyentes. No basta con decir que seguimos a Cristo. No es suficiente asistir a la iglesia o conocer las Escrituras. Lo que realmente importa es estar preparados para su regreso, viviendo en santidad, llenos del Espíritu Santo y en una relación íntima con Dios. Muchos creen que tienen tiempo, que pueden arrepentirse más adelante, que pueden vivir de manera descuidada y luego corregir su camino. Pero la Biblia nos advierte que el día del Señor vendrá sin aviso previo. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, Pablo nos dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón no anuncia cuándo vendrá. Llega de manera inesperada. De la misma forma, el regreso de Cristo sorprenderá a muchos. Algunos estarán listos, otros no. La pregunta que debemos hacernos es: ¿con qué grupo nos identificamos? ¿Somos como las vírgenes prudentes que se aseguraron de tener suficiente aceite, o como las insensatas que no se preocuparon por su preparación espiritual? El aceite no se consigue de un momento a otro. Representa una vida de intimidad con Dios, de oración constante, de obediencia a su palabra. No se puede obtener en el último instante. Cada día que pasa nos acerca más al retorno de Cristo. El tiempo de gracia sigue abierto, pero no será eterno. La puerta de la salvación sigue accesible, pero llegará un día en que se cerrará. Jesús mismo nos lo advierte en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 24 y 25. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él os dirá: No sé de dónde sois. Dios nos llama a estar preparados ahora, no mañana, a vivir con el aceite del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas, a no descuidarnos ni ser negligentes con nuestra salvación. Las vírgenes prudentes entraron porque estaban listas. Las insensatas quedaron afuera porque no tomaron en serio la advertencia. El mensaje es claro: cuando Cristo regrese, no habrá segundas oportunidades. Hoy es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Hoy es el tiempo de llenar nuestra lámpara de aceite y asegurarnos de que estamos listos para el encuentro con el Señor. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha hablado del Día del Señor, un evento que marcará el fin de la historia tal como la conocemos y el inicio de la eternidad. No será un día común, sino un momento de juicio, justicia y gloria. Será el día en que Cristo regrese,
trayendo con él la recompensa para los fieles y el castigo para los impíos. Muchos han tratado de predecir cuándo ocurrirá, pero la palabra de Dios es clara. Nadie conoce la fecha exacta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús nos advierte: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios, en su soberanía, ha decidido mantener este conocimiento oculto para que los hombres vivan en vigilancia y no en complacencia. Si las personas supieran la fecha exacta, muchos postergarían su arrepentimiento hasta el último momento. Sin embargo, el Señor nos llama a estar preparados en todo tiempo. El apóstol Pablo también enfatizó la naturaleza inesperada de este día. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, escribió: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón no anuncia su llegada, no manda avisos ni da señales claras de cuándo vendrá. De la misma manera, la venida de Cristo será repentina e inesperada. Por esta razón, Jesús nos exhortó a estar siempre listos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, dijo: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El día del Señor no será un evento silencioso o oculto, será un acontecimiento glorioso, visible para toda la humanidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, Jesús describió cómo será su regreso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta no será una aparición secreta, no será un rumor ni una historia contada por unos pocos. Será un evento global, visible para todas las naciones. Nadie podrá negarlo ni ignorarlo. Algunos creen erróneamente que tendrán tiempo para arrepentirse cuando vean a Cristo venir, pero la Biblia es clara al decir que para muchos será demasiado tarde. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, Pablo explica lo que sucederá con aquellos que rechazaron el Evangelio. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para los incrédulos, el día del Señor será un día de terror, pues comprenderán que ignoraron las advertencias y despreciaron la gracia de Dios. Será un día de juicio y retribución para aquellos que se negaron a arrepentirse. Pero para los que han perseverado en la fe, este será el día más glorioso de todos. En la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo nos recuerda la esperanza que tenemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los creyentes no deben temer el regreso de Cristo, sino anhelarlo con todo su corazón. Para aquellos que han permanecido fieles, será el día en que recibirán su recompensa y serán transformados para siempre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo describe cómo los creyentes serán transformados en un instante. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este será un momento de victoria para los redimidos. Los que murieron en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, y aquellos que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El día del Señor también marcará el fin del dominio del pecado y la maldad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4,
se nos da una imagen gloriosa de lo que Dios ha preparado para su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento, el dolor y la muerte serán eliminados para siempre. La humanidad redimida vivirá en la presencia de Dios en una comunión perfecta, tal como fue su propósito desde el principio. Sin embargo, antes de que esto ocurra, la Biblia advierte que habrá señales y tribulaciones en la tierra. Jesús habló de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos ya están ocurriendo, pero la palabra de Dios indica que se intensificarán en los últimos tiempos. El mundo entrará en un periodo de caos y angustia sin precedentes, lo que será un claro indicio de que el regreso de Cristo está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el tiempo se acorta. Cada profecía bíblica se está cumpliendo, y todo apunta a que el día del Señor está más cerca que nunca. Jesús nos dejó una advertencia poderosa en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Vivir en vigilancia no significa estar obsesionados con fechas o señales, sino vivir cada día en obediencia y santidad. Significa asegurarnos de que nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios. No todos estarán listos para ese día. Algunos serán sorprendidos en pecado, otros serán hallados fieles. El llamado de Dios es claro: prepararnos mientras todavía hay tiempo. Cada persona tomará una decisión: estar del lado de los que recibirán la gloria eterna o de aquellos que enfrentarán la ira de Dios. No hay un punto intermedio. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los que vivieron para Dios serán recibidos con gozo. Los que rechazaron su gracia serán apartados para siempre. El día del Señor se acerca. No será un evento simbólico ni una metáfora. Será una realidad absoluta que cambiará el destino eterno de toda la humanidad. La única pregunta es: ¿estamos listos para ese día? Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Desde el principio de los tiempos, Dios ha registrado los nombres de aquellos que le pertenecen. La Biblia habla de un libro celestial, un registro divino donde solo aparecen los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Este libro es conocido como el Libro de la Vida, y su importancia es absoluta. Quienes están inscritos en él tienen asegurada la vida eterna con Dios, pero aquellos cuyos nombres no están escritos enfrentarán la condenación eterna. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15,
encontramos una de las declaraciones más impactantes de la Escritura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta advertencia es clara y directa. No hay términos medios ni excepciones. Solo hay dos destinos posibles para cada ser humano: estar con Dios para siempre o ser apartado de su presencia eternamente. Todo depende de si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado sobre la existencia de este libro. En el libro del Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés intercede por el pueblo de Israel después de su pecado con el becerro de oro, y le dice a Dios que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí vemos que Moisés entendía que Dios tiene un registro de los que le pertenecen. También en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, se menciona este libro en el contexto del tiempo del fin. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La existencia del libro de la vida es una verdad innegable en las Escrituras. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se inscribe un nombre en él? La respuesta es clara en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de estar en el libro de la vida es a través de la fe en Jesucristo. No es por buenas obras, no es por méritos humanos, ni por pertenecer a una religión. Es por la gracia de Dios mediante la fe en su Hijo. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos comprar nuestra salvación ni ganarla con nuestras acciones. Es un regalo de Dios, pero debemos aceptarlo con fe y arrepentimiento genuino. Jesús mismo confirmó la existencia del libro de la vida cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20, les dijo: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Para Jesús, lo más importante no era el poder o las señales milagrosas, sino el hecho de estar inscritos en el cielo. Pero la Biblia también advierte que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, Jesús dice a la iglesia de Sardis: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto significa que no basta con haber empezado bien en la fe. Es necesario perseverar hasta el final. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13, Jesús dijo: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios no obliga a nadie a seguirle. Cada persona tiene la responsabilidad de permanecer en él. En el libro del Apocalipsis capítulo 22 versículo 19 hay una advertencia seria. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Esto nos muestra que Dios es justo y que la salvación no es un asunto que deba tomarse a la ligera. En el juicio final, los libros serán abiertos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13, Juan describe la escena. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios no solo tiene el libro de la vida, sino también otros libros donde están registradas las obras de cada persona.
Aquellos que no hayan sido justificados por la sangre de Cristo serán juzgados conforme a sus hechos y recibirán el castigo eterno. Por eso, es vital asegurarnos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No podemos darnos el lujo de vivir indiferentes a esta realidad. La decisión más importante que una persona puede tomar en esta vida es aceptar el sacrificio de Cristo y seguirle fielmente. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero no será eterno. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos hoy. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo nos exhorta: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No podemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Nadie sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra, ni cuándo ocurrirá el regreso de Cristo. El destino eterno de cada persona está en juego. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, Dios nos dice quiénes podrán entrar en la ciudad celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar en la presencia de Dios y disfrutar de la eternidad con Él. Dios nos llama a examinarnos, a arrepentirnos y a vivir en santidad. No hay destino más importante que la vida eterna. La única pregunta es: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? La vida cristiana no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir conforme a su voluntad. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento tienen un peso eterno. La Biblia nos enseña que nuestras obras no determinan nuestra salvación, porque la salvación es un regalo de Dios por su gracia. Sin embargo, lo que hacemos con nuestra vida sí será juzgado. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos advierte: La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se nos muestra una imagen poderosa. Todo lo que hemos hecho será sometido a una prueba de fuego. Las obras que fueron hechas con sinceridad, amor y obediencia a Dios permanecerán. Pero aquellas que fueron hechas con hipocresía, orgullo o por motivaciones incorrectas serán consumidas. No todos los creyentes recibirán la misma recompensa en la eternidad. Dios es justo y recompensará a cada uno según su fidelidad. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 27, Jesús declaró: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto significa que aunque la salvación es por gracia, las recompensas en el cielo dependerán de nuestra obediencia y servicio a Dios. No basta con decir que creemos en Él, sino que nuestra fe debe reflejarse en nuestra manera de vivir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo no es un juicio de condenación para los creyentes, sino un juicio de recompensas. Ahí se revelará lo que realmente hicimos con el tiempo, los talentos y las oportunidades que Dios nos dio. Muchas veces, los hombres buscan la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios. Sin embargo, en ese día, no importará la fama, el reconocimiento humano ni las riquezas terrenales. Todo lo que no haya sido hecho para la gloria de Dios será quemado como hojarasca. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, se nos dice: Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones.
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios no solo juzgará nuestras acciones externas, sino también las intenciones de nuestro corazón. Hay quienes hacen buenas obras, pero con motivaciones equivocadas. Algunos sirven a Dios buscando reconocimiento, otros dan a los necesitados para ser admirados. Sin embargo, el Señor ve más allá de las apariencias y juzga con justicia. Jesús nos advirtió sobre aquellos que buscan recompensas terrenales en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los que buscan la gloria humana pueden recibir elogios en esta vida, pero en la eternidad no tendrán recompensa. Por eso, Jesús nos enseñó a hacer todo con humildad, sabiendo que nuestra verdadera recompensa viene de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, Jesús hace una promesa solemne: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Dios no es injusto para olvidar el trabajo de los que le sirven con fidelidad. En la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 10, se nos dice: «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Esto significa que cada oración hecha en secreto, cada sacrificio, cada acto de amor y servicio, será recompensado. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Pero la Biblia también nos advierte sobre aquellos que descuidan su llamado y son negligentes con lo que Dios les ha dado. En la parábola de los talentos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús habla de un hombre que recibió un talento, pero no lo usó. En lugar de multiplicarlo, lo enterró en la tierra. Cuando su señor regresó, lo llamó siervo malo y negligente, y lo castigó por no haber sido fiel con lo que se le había dado. Esto nos enseña que Dios nos ha dado dones y oportunidades, y espera que los usemos para su gloria. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12, Pablo nos recuerda: «De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí». Cada persona será responsable de lo que hizo con lo que Dios le dio. No podremos culpar a otros ni justificar nuestra negligencia. La pregunta es: ¿qué estamos construyendo? Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11 que el único fundamento es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento, cada persona edifica con diferentes materiales. En el versículo 12, Pablo menciona: «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca». Las obras de oro, plata y piedras preciosas representan acciones hechas con amor, fe y obediencia. Estas obras permanecerán en la prueba del fuego, pero la madera, el heno y la hojarasca representan obras superficiales, motivadas por intereses egoístas o sin valor eterno. Estas serán consumidas. Dios nos llama a vivir con propósito, a invertir en lo eterno y a servirle con integridad. Todo lo que hagamos para su gloria tendrá una recompensa en la eternidad. El día en que nuestras obras sean probadas por fuego se acerca. Solo lo que fue hecho con un corazón sincero y conforme a la voluntad de Dios permanecerá. La vida no es solo para ser vivida, sino para ser invertida en lo que tiene valor eterno. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, les dio un mandato claro y directo. No fue una sugerencia ni una opción, sino una orden que debía cumplirse hasta el fin del mundo. Este mandato es conocido como la Gran Comisión y está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28,
versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el llamado supremo para todo creyente. No importa la edad, la condición social o el lugar donde uno viva. Todo aquel que ha recibido el Evangelio tiene la responsabilidad de compartirlo. No es un trabajo exclusivo de pastores, misioneros o líderes de iglesia. Es un llamado universal para todos los seguidores de Cristo. El apóstol Pablo entendió esta responsabilidad y vivió para cumplirla. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, escribió: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo no veía la predicación del Evangelio como una opción, sino como una obligación. Sabía que la salvación de muchas personas dependía de su fidelidad a este llamado. Jesús nos dejó este encargo porque el mundo está perdido y necesita escuchar la verdad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este mandato no está limitado a un grupo específico. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, sin hacer distinciones. La salvación es para todos los que creen, sin importar su pasado o su condición. Pero predicar el Evangelio no significa solo hablar de Dios, significa vivir de manera que reflejemos a Cristo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 2, Pablo dice: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El mundo observa la vida de los cristianos. Muchos pueden no leer la Biblia, pero leerán nuestras acciones. Si nuestra vida no refleja el mensaje que predicamos, nuestras palabras serán vacías. Jesús nos dejó una advertencia seria en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El creyente debe ser sal, debe marcar la diferencia en el mundo. La sal preserva y da sabor, pero si pierde sus propiedades, deja de cumplir su propósito. Así también, un cristiano que no vive conforme al Evangelio pierde su efectividad en la obra de Dios. La gran comisión no solo consiste en predicar, sino también en hacer discípulos. Esto significa guiar a otros en la fe, enseñarles la palabra de Dios y ayudarles a crecer espiritualmente. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo instruye a su discípulo Timoteo diciendo: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cada creyente debe multiplicarse espiritualmente. No basta con recibir el mensaje, debemos transmitirlo a otros para que continúe la obra del reino de Dios. Pero no todos obedecen este llamado. Muchos cristianos viven ocupados en sus propios asuntos y descuidan la misión más importante. Jesús habló de esto en la parábola de la Gran Cena, registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 16 al 20. Allí, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos, pero cada uno puso excusas para no asistir. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cada uno tenía algo más importante que hacer. Y lo mismo sucede hoy. Algunos se excusan con el trabajo, otros con los estudios, otros con la familia. Pero la obra de Dios no puede esperar. El tiempo para predicar el Evangelio es ahora. En el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús dijo: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
La noche representa el fin de los tiempos, cuando ya no habrá oportunidad de predicar. Mientras el tiempo de gracia sigue abierto, debemos aprovechar cada momento para compartir la verdad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15, hace una pregunta clave. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios nos ha enviado a ser luz en este mundo. Si no compartimos el Evangelio, ¿cómo podrán las personas conocer la verdad? Pero hablar de Cristo muchas veces trae rechazo. Jesús nos advirtió en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acura's all-new ADX, a compact SUV that isn't just built for one thing, it's precision-crafted for everything. To escape the grind with available all-wheel drive. To go with your flow with available Google built-in. Hey Google, turn it up. Okay, turning up the volume. And crafted to be heard with an available Bang & Olufsen premium sound system. The all-new Acura ADX, crafted to match your energy. Acura, precision-crafted performance. Take your vibes and go, 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 go. Google is a trademark of Google LLC. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Ser cristiano significa estar dispuesto a enfrentar oposición. Muchos rechazarán el mensaje, pero eso no debe detenernos. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Pablo nos anima a perseverar. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada palabra sembrada dará fruto en su momento. Nuestra labor no es convencer a las personas, sino predicar con fidelidad y dejar los resultados en las manos de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay mensaje más importante ni tarea más urgente. El mundo necesita la verdad, y Dios ha escogido a sus hijos para llevarla. Jesús prometió estar con nosotros en esta misión. No estamos solos. Su presencia nos acompaña en cada paso, y su Espíritu nos da poder para testificar. El llamado es claro. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como creyentes? ¿Estamos compartiendo la verdad del Evangelio con aquellos que nos rodean? El tiempo se acorta, y cada día que pasa es un día menos para alcanzar a los perdidos. La gran comisión sigue vigente, y Dios espera que cada uno de sus hijos obedezca este mandato sin excusas ni retrasos. A lo largo de la historia, Dios ha demandado de su pueblo sinceridad y un corazón puro. Sin embargo, muchos han caído en la trampa de la hipocresía, aparentando una vida piadosa cuando en realidad sus corazones están lejos de Dios. La hipocresía espiritual es uno de los pecados más peligrosos porque engaña no solo a los demás, sino también a la persona que la practica.
Jesús confrontó duramente a los hipócritas religiosos de su tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Aquí Jesús compara a los hipócritas con tumbas decoradas por fuera, pero llenas de muerte por dentro. Esto muestra que Dios no se impresiona con las apariencias. No basta con parecer piadoso, sino que la verdadera transformación debe venir del corazón. La hipocresía es peligrosa porque da una falsa sensación de seguridad. Muchos creen que por asistir a la iglesia, leer la Biblia o hacer buenas obras están bien con Dios, pero sus vidas no reflejan una relación genuina con Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, Jesús cita al profeta Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Dios no busca personas que simplemente reciten oraciones o sigan tradiciones religiosas. Él busca corazones sinceros que le amen y le obedezcan de verdad. La hipocresía también se manifiesta cuando alguien se preocupa más por la opinión de los demás que por la aprobación de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5, Jesús advirtió sobre aquellos que oraban en público solo para ser vistos por los hombres. «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Las acciones hechas para la apariencia externa no tienen valor delante de Dios. Él no mira lo externo, sino lo interno. En la primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo a Samuel: «Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». La hipocresía no solo afecta la relación de una persona con Dios, sino que también daña el testimonio cristiano. Muchos incrédulos rechazan el Evangelio no porque tengan problemas con Cristo, sino porque han visto falsedad en quienes dicen seguirle. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 24, Pablo advierte: «Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito». Cuando los cristianos no viven de acuerdo con la palabra de Dios, dan un mal testimonio y alejan a otros de la verdad. Otro peligro de la hipocresía espiritual es que endurece el corazón y lleva a la autojustificación. Muchas personas se convencen a sí mismas de que están bien con Dios simplemente porque siguen ciertas reglas o rituales, pero en realidad viven en desobediencia. En la parábola del fariseo y el publicano, registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos 10 al 14, Jesús mostró la actitud de un hombre religioso que confiaba en su propia justicia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». El fariseo se creía justo por sus obras, pero su corazón estaba lleno de orgullo. En contraste, el publicano, que reconocía su pecado y clamaba por misericordia, fue justificado ante Dios. Esto nos enseña que Dios no busca perfección externa, sino un corazón humilde y arrepentido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús dio una advertencia impactante sobre aquellos que tienen una apariencia de fe, pero carecen de una verdadera relación con Él. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Aquí vemos que no basta con hacer obras en el nombre de Jesús.
La clave es hacer la voluntad de Dios y tener una relación genuina con Él. El apóstol Santiago también advierte contra la hipocresía en la vida cristiana. En su carta, en el capítulo 1, versículo 22, dice: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Escuchar la palabra sin ponerla en práctica es engañarse a uno mismo. La verdadera fe se demuestra con acciones de obediencia. La hipocresía espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Puede verse en quienes critican a otros mientras ignoran sus propios pecados. Jesús habló sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es fácil señalar los errores de los demás mientras se ignoran los propios. Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos antes de juzgar a otros. El llamado de la Biblia es claro: vivir en integridad y sinceridad delante de Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5, Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y alejarnos de la hipocresía. Él desea una relación auténtica con cada uno de sus hijos. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonar y transformar a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. No busca perfección, sino honestidad y disposición para seguirle de verdad. Cada persona debe decidir cómo vivir su fe. Jesús nos advierte que no todos los que dicen seguirle entrarán en su reino. Solo aquellos que lo hacen con un corazón genuino serán reconocidos por Él. La hipocresía puede engañar a los hombres, pero nunca podrá engañar a Dios. Él conoce cada pensamiento, cada intención y cada motivo. La verdadera pregunta es: ¿nuestra relación con Dios es genuina o solo apariencia? Desde el principio de los tiempos, Dios ha prometido vida eterna a aquellos que le aman y le obedecen. La vida en la tierra es breve y pasajera, pero la eternidad es una realidad inescapable. La Biblia deja claro que hay solo dos destinos después de la muerte: la vida eterna con Dios o la separación eterna de su presencia. Para los fieles, la promesa es segura, y Cristo mismo nos aseguró que ha preparado un lugar para aquellos que le siguen. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 2 y 3, Jesús hizo una declaración que llena de esperanza a cada creyente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida eterna no es solo una idea abstracta, sino una realidad concreta que Jesús ha prometido a los suyos. No será una existencia monótona ni aburrida, sino una vida llena de gozo en la presencia de Dios, sin dolor, sin sufrimiento y sin pecado. La Biblia enseña que la vida eterna es un regalo de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo nos explica: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios y nos condena a la muerte eterna, pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, abrió el camino para que podamos tener vida eterna con Él. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, se nos dice claramente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
La vida eterna no se obtiene por esfuerzos humanos ni por buenas obras. Solo aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador tienen acceso a esta promesa. Jesús también dejó claro que la vida eterna no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que una persona cree en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto significa que los creyentes ya han sido trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. La vida eterna es una realidad que comienza en el presente y se consuma en la eternidad. Pero la Biblia también nos advierte que la vida eterna no es para todos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se nos dice quiénes serán excluidos de la presencia de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es amor, pero también es justicia. Nadie puede entrar en su reino sin haber sido lavado por la sangre de Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8, Pablo nos advierte que nuestras decisiones en esta vida determinarán nuestra eternidad, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto significa que cada persona tiene la responsabilidad de elegir a quién servirá. Aquellos que viven según su propio deseo, ignorando a Dios, cosecharán muerte, pero quienes viven para Dios recibirán la recompensa de la vida eterna. Jesús también nos enseñó que no todos los que dicen seguirle entrarán en su reino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera se demuestra con obediencia. No basta con conocer la verdad, hay que vivir de acuerdo con ella. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 8, habló de la corona de justicia que recibirán aquellos que han permanecido fieles hasta el final. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios tiene recompensas preparadas para sus hijos. La eternidad será un tiempo de gozo indescriptible, donde la comunión con Dios será perfecta y absoluta. El libro del Apocalipsis nos da una visión de la gloria que espera a los redimidos. En el capítulo 21, versículo 4, se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más sufrimiento ni dolor. El pecado y la muerte serán eliminados para siempre. Dios también nos promete un nuevo cielo y una nueva tierra. En el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo lo que conocemos será renovado, la creación será restaurada, y los redimidos vivirán en una comunión perfecta con Dios. Sin embargo, para recibir esta promesa, es necesario perseverar hasta el final. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El camino de la fe no es fácil, pero la recompensa es incomparable. La eternidad con Dios vale cualquier sacrificio que debamos hacer en esta vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos anima a correr con paciencia la carrera de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera que debe ser corrida con perseverancia. Los fieles que resisten hasta el final serán recibidos en la gloria de Dios. Jesús nos ha dado la mayor promesa de todas, la vida eterna con Él. La pregunta no es si Dios cumplirá su promesa, sino si estamos viviendo de acuerdo con su voluntad para heredar esa promesa. Cada persona debe decidir si vivirá para lo eterno o para lo pasajero. La invitación está abierta, pero el tiempo es limitado. Dios ha preparado un lugar para los que le aman, y su deseo es que todos lleguen a disfrutar de la gloria de su presencia por toda la eternidad. El regreso de Cristo es una realidad innegable. La Biblia nos enseña que vendrá en cualquier momento, y cuando lo haga, no habrá segundas oportunidades. La pregunta que cada persona debe hacerse es: ¿cómo podemos estar preparados para ese día? Jesús nos advirtió que su venida será repentina e inesperada. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 44, dijo: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta preparación no es algo que se haga en el último momento, sino un estilo de vida que se cultiva diariamente. Dios nos ha dado instrucciones claras en su palabra sobre cómo debemos vivir para estar listos cuando Cristo vuelva. El primer paso para estar preparados es el arrepentimiento genuino. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro predicó: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino cambiar de dirección, abandonar la vida de desobediencia y someterse a Dios. Sin arrepentimiento, nadie puede estar preparado para la venida del Señor. Otro aspecto fundamental es vivir en santidad. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, se nos dice: Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. La santidad no significa perfección, sino separación del pecado y dedicación a Dios. No podemos vivir como el mundo y al mismo tiempo esperar la venida de Cristo. Jesús vendrá por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 27, Pablo describe la iglesia que Cristo presentará ante sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La santidad es una señal de que estamos verdaderamente esperando a Cristo. No podemos decir que estamos listos si seguimos aferrados al pecado. Otro aspecto clave de la preparación es la vigilancia espiritual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 35, Jesús advirtió: Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Velar significa estar atentos, mantenernos firmes en la fe, no dormir espiritualmente, ni permitir que la rutina nos haga olvidar la urgencia del regreso de Cristo. Muchos creyentes caen en la indiferencia y dejan que las distracciones del mundo los alejen de la comunión con Dios. La oración es otra clave esencial para estar preparados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesús dijo: Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orar no es solo pedir cosas a Dios, sino mantener una relación constante con Él, buscar su dirección, su fortaleza y su presencia en cada momento de nuestra vida. Otro elemento fundamental es vivir conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo: Escrito está:
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos estar preparados sin conocer y obedecer la palabra de Dios. La Biblia es la guía que nos muestra cómo vivir de manera que agrade a Dios. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 se nos dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El conocimiento de la palabra de Dios nos equipa para vivir de acuerdo con su voluntad y para evitar el engaño del enemigo. Además, es crucial perseverar en la fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13, Jesús dijo: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La vida cristiana no es un camino fácil, pero debemos permanecer firmes sin importar las dificultades. Muchos comenzarán la carrera, pero solo aquellos que perseveran hasta el final recibirán la recompensa. Otro aspecto esencial de la preparación es el servicio a Dios. No podemos vivir solo para nosotros mismos, sino que debemos usar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 11, Pablo exhorta: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El siervo fiel es aquel que invierte su vida en el reino de Dios y no en cosas temporales. Jesús habló de esto en la parábola de los talentos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Allí, el Señor recompensa a los que fueron fieles en lo poco y castiga al siervo negligente, que enterró su talento en lugar de usarlo para la gloria de Dios. También debemos estar preparados compartiendo el Evangelio con otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo y a llevar el mensaje de salvación a quienes aún no lo han recibido. Otra señal de que estamos preparados es que anhelamos la venida del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo habla de la corona que recibirán aquellos que esperan con gozo la venida de Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quienes verdaderamente aman a Cristo, desean su regreso y viven con ese anhelo en su corazón. Dios nos ha dado todo lo necesario para estar preparados. La pregunta es si estamos tomando en serio su llamado. No podemos vivir como si tuviéramos garantizado otro día más. En la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 15 se nos advierte: Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El tiempo de preparación es ahora. Dios nos llama a arrepentirnos, a vivir en santidad, a velar, a orar, a estudiar su palabra, a perseverar, a servir, a evangelizar y a anhelar su venida. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Cristo viene pronto. Cada uno debe preguntarse: ¿estoy realmente preparado para ese día? El regreso de Cristo es una verdad inquebrantable. No es una historia inventada por los hombres ni una tradición religiosa, sino una promesa firme dada por Dios en su palabra. La Biblia nos advierte que ese día vendrá de manera repentina e inesperada, y cada persona tendrá que dar cuenta de su vida ante el Creador. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, declara con claridad: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie podrá escapar de este momento. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento y cada decisión serán examinados por Dios con justicia perfecta. Muchos han vivido como si este día nunca fuera a llegar, pero la palabra de Dios es clara. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La eternidad es una realidad que nadie puede evitar. No importa la posición social, el nivel económico o la fama que alguien haya alcanzado en esta vida. Al final, solo habrá dos caminos: la vida eterna con Dios o la separación eterna de su presencia. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 46, habló de este destino final. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La diferencia entre estos dos destinos no está en la cantidad de obras buenas o en la religión que alguien haya seguido, sino en una sola cosa: ¿qué hicimos con Jesucristo? Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra opción. Solo aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador podrán entrar en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, pero este regalo debe ser recibido. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, Pablo explica cómo una persona puede ser salva. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata solo de saber que Dios existe o de decir que creemos en Él. Se trata de rendir nuestra vida completamente a Cristo, confiar en su sacrificio en la cruz y permitir que Él transforme nuestro corazón. El problema es que muchos han escuchado el Evangelio, pero han endurecido su corazón. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, Dios hace un llamado urgente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo de gracia sigue abierto, pero no será eterno. Muchos postergan su decisión de seguir a Cristo, creyendo que aún tienen tiempo, pero la verdad es que nadie sabe cuántos días le quedan en esta tierra. En la carta a Santiago capítulo 4 versículo 14, se nos recuerda cuán frágil es la vida humana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Cada día es un regalo de Dios, y cada día que pasa es una oportunidad más para arrepentirse y volverse a Él. Dios no quiere que nadie se pierda. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es salvar a todos, pero Él no obligará a nadie. Cada persona debe tomar su propia decisión. Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y tenían suficiente aceite en sus lámparas, pero las otras 5 eran insensatas y no se prepararon. Cuando el esposo llegó, las insensatas intentaron conseguir aceite a última hora, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró y quedaron afuera. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 13, Jesús advirtió: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No habrá segundas oportunidades cuando Cristo regrese. La decisión debe tomarse ahora. Dios ofrece salvación, perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Pero también nos advierte que llegará el día en que la puerta de la salvación se cerrará y ya no habrá vuelta atrás.
Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino fácil, el camino del pecado y la indiferencia, lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida es un camino de entrega y obediencia a Dios. Hoy Dios nos llama a tomar una decisión. No es suficiente con saber que Cristo volverá. Debemos estar preparados para ese día, asegurándonos de que nuestro corazón está en las manos de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, se nos da una promesa maravillosa. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los que han puesto su fe en Cristo no deben vivir con temor, sino con la seguridad de que su salvación está en las manos de Dios. Pero aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo deben hacerlo ahora. No hay nada más importante que la eternidad. Jesús está a la puerta y llama. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cristo no obliga a nadie. Él llama con amor, esperando que cada persona abra su corazón y le reciba. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de rendir nuestra vida completamente a Dios. Jesús volverá, y cuando lo haga, cada persona estará en uno de dos lugares: en su presencia para siempre o separada de Él por la eternidad. Dios nos ha dado su palabra, nos ha advertido, nos ha llamado y nos ha mostrado el camino. La única pregunta que queda es: ¿estamos listos para rendir cuentas delante de Él? Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.